Comedia romántica, ¿por qué escribir comedia romántica? Es como una segunda, es como la parte optimista del colombiano, porque Érase una vez en Colombia pues tiene dos novelas, una más pesimista que la otra. ¿Por qué? ¿En qué momento dices necesito escribirlo desde dos ángulos? Pues realmente lo primero que escribí yo fue comedia romántica y la idea que tenía era conseguir una novela que sin sacrificar inteligencia lo pusiera uno feliz. Realmente lo que pasa cuando uno lee literatura, lee novelas, es que queda devastado al final, queda con una incomodidad en el mundo, con una tristeza que no puede articular. Es duro leer las grandes novelas que uno puede leer. Yo quería intentar hacer una buena novela que lo dejara uno bien, que lo dejara en paz, como lo puede a uno reparar un buen disco de la música que más le gusta. Pero no quería que la superación personal se quedara con ese privilegio, o sea, con el privilegio de hacer sentir bien al lector. ¿Pero sentiste entonces después que necesitabas escribir El espantapájaros? Después sentí que estaba dando una idea equivocada de la vida, que uno solo puede ser optimista partiendo de la base del horror. Entonces le quise crear ese horror a esa novela esperanzadora que es comedia romántica. ¿Por qué escribir una novela en diálogo? Eso es muy difícil y fue una de las cosas que a mí más me sorprendió cuando recibí la novela, era eso, escribir una novela en diálogo. Creo que el sueño, además de muchos escritores, de alguna manera tiene eso que ver con tu pasión por el cine y por esa necesidad de poner a hablar solamente a los personajes. Yo creo que sí, aunque uno siempre es valiente más por ignorante que por valiente, como que no saben qué se está metiendo en general. Entonces lo que yo pensé en un primer momento es: quiero escribir una conversación que dure toda una vida. De pronto con el anhelo de que me pasen en mi propia vida. Y nunca me enteré de en qué me estaba metiendo hasta cuando ya lo estaba corrigiendo y me di cuenta que era un diálogo sin acotaciones en el que un hombre y una mujer iban tratando de llevar la vida juntos a través de ese diálogo. ¿Y por qué escoger personajes como Benjamín y Martina? O sea, ¿fue una decisión deliberada? ¿Tenían que ser personajes de cierta edad, con ciertas características, o sencillamente dos personas que cuentan una historia? Yo creo que ahí primó la vagancia, porque venía a escribir la novela que se llama Autogol, que implicó un trabajo de periodismo para el que yo no estoy preparado espiritualmente, digamos, que me cuesta hacer, aunque lo hago por hacer bien mi trabajo, pero mi reacción en oposición a Autogol fue: voy a hacer algo que no tenga que pensarme tanto o investigar tanto, que finalmente eso siempre es falso porque uno termina investigando más y metiéndose en más líos. Pero en este caso pensé en lo que sé bien, y es en personas de 30 y pico de años que están tratando de tener una vida romántica en esta época. Es una manera, ¿hay algo de Ricardo en esa novela? Es decir, del proceso de vida en el que estás. Yo creo que totalmente, y es como un conjuro para que todo me salga bien de aquí en adelante. Espero que sea justamente eso. De alguna manera es un experimento lo que tú estás haciendo, poner dos novelas en una. ¿Es necesario leer una para entender la otra? Yo creo que sí, yo creo que finalmente, como decía en un principio, el optimismo solo puede ser una respuesta al horror. El optimismo que parte de la base de que todo está bien es tontería. Entonces es justamente eso, sí hay un futuro posible, pero el mundo es un lugar, iba a decir un campo de concentración, pero de pronto es excesivo, es un lugar duro, y me parece que la esperanza es mucho más conmovedora de lo que uno cree, que suele ser poco, de pronto la palabra es sexy o atractiva, pero me parece que bien escrita puede ser muy poderosa. El amor. Exactamente, esa era la idea. Era escribir una novela de amor que hiciera todo lo posible por no ser cursi. Es decir, era una comedia romántica,
en todos los sentidos una comedia romántica, una historia de amor que alcanza a no tomarse tan en serio. ¿Hay algo de esas comedias románticas del cine que se puedan transponer a comedia romántica? Yo creo que están todas metidas y están referenciadas en muchas partes de los diálogos. Están comentadas el apartamento, It's a Wonderful Life desde el comienzo, está la tienda de la esquina, tal vez las más viejas están comentadas ahí, y está el espíritu de la comedia romántica, que es el anhelo muy humano de que todo salga bien al final, de que sea posible el amor y sea posible la vida, que a veces no parece. ¿Qué fue lo más difícil? De escribir comedia romántica, lo más difícil fue no confundirse de quién estaba hablando, porque parecía ser un ejercicio fácil, voy a hacer un diálogo, pero son dos personas que van pasando por todo en su vida, que están expuestos el uno al otro, que se van modificando el uno al otro por estar juntos, y todo eso tiene unas implicaciones que requieren de mucho cuidado, y es donde un escritor debe reconocer que necesita un editor y que necesita un equipo, y en Alfaguara estaba todo lo que yo necesitaba, desde la editora hasta ahora el equipo de la promoción y de todo, que ha sido una bendición. ¿No fue muy difícil, no hubo en ningún momento la necesidad de poner una acotación, una indicación, es decir, cómo resolver a veces esas necesidades que tienen los escritores de ubicar a los personajes en cierto lugar o con ciertos ademanes? Es decir, no hubo en ningún momento como esa necesidad, y cómo transformarlo eso a solo diálogo? Esto va a sonar asustador, pero es un diálogo de 270 páginas. Puede sonar asustador, pero no lo es. Si yo hubiera puesto, dijo él, dijo ella, dijo Benjamín, dijo Martina, hubiera sido insoportable, pienso yo, era mi instinto. Lo que pasa es que son las palabras de cada cual lo que los identifica, sus muletillas, sus temas, sus tendencias. Ambos personajes son muy diferentes, muy diferentes. Ella es una mujer que nunca ha podido quedarse quieta, y él es un hombre que nunca ha podido moverse de entrada, y así son sus lenguajes, así son sus palabras. A mí me parece interesante que es algo que requiere muchísimo de la competencia del lector, de la complicidad del lector, si se quiere decir así, aunque suene a crimen, pero es eso lo que me parece que estoy proponiendo, que el lector lo interprete en todos los sentidos, lo interprete como actor y lo interprete como texto. Eso es lo que más llama la atención. Pues me alegra mucho.